El año 1419 es clave en la vida y la carrera de Filippo Brunelleschi. Para esta época, él forma parte de la fábrica de la catedral y al haber ganado el concurso para la construcción de la cúpula, ya es considerado el principal arquitecto de la ciudad. Por esta razón, el gremio de orfebres y de cederos de la ciudad le encargan la construcción del Hospital de los Inocentes, más bien de la fachada del Hospital de los Inocentes, que era un hospicio de niños que estos gremios regentaban, y al mismo tiempo, ese mismo año, Cosme de Medici, el patriarca de la familia de los Medici, le encarga la construcción de la iglesia de San Lorenzo, que por ese entonces ya era el panteón de su familia. El Hospital de los Inocentes, el Hospital Los Inocentes fue realizado entre 1419 y 1424. Este pórtico, que es una logia de tradición medieval pero de formas clásicas, Brunelleschi decide que las proporciones fueran exactamente clásicas, con un sistema de soporte a base de columnas de orden corintio con arcos de medio punto y un entablamento bastante discreto en la parte superior. Este entablamento hay que decir que no corresponde exactamente al orden corintio como lo utilizaban los romanos, sino más bien como se veían en algunas de las obras antiguas romanas en la región de la Toscana. En el pórtico del Hospital de los Inocentes, Brunelleschi creó un espacio por primera vez homogéneo y cubicado. Cuando uno se para en el pasillo, en la logia en sí, viendo hacia el interior del pórtico, puede uno ver una serie de cubos espaciales superpuestos que se ven en perspectiva. Brunelleschi hizo esto como una demostración empírica de la visualización del espacio cubicado e inmutable, al ver esos cubos superpuestos uno detrás del otro. De esta manera se demuestran las leyes de la perspectiva cónica en una realidad sensible, es decir, fenomenológica, y con ello la perspectiva deja de ser solo una teoría para convertirse en un método proyectual. Esa es la gran importancia de este pórtico. Por otra parte, el encargo de Cosme de Medici de la construcción de la iglesia de San Lorenzo fue comenzada en 1419 y concluida hasta el siglo XVII, es decir, llevó bastante tiempo su construcción. Brunelleschi proyectó una iglesia de planta de cruz latina con 3 naves, en este sentido haciendo alusión a la tradición románica en cuanto a su volumetría. Una planta basilical con su volumen en el mismo sentido, un transepto muy marcado, con un cimborrio en el crucero y una cabecera absidial. En este sentido, Brunelleschi se mostró bastante tradicional y la iglesia de San Lorenzo aporta pocos irrelevantes elementos de la nueva arquitectura, salvo en los órdenes arquitectónicos que empleó, que vamos a ver más adelante. En esta vista podemos ver el conjunto de San Lorenzo. Hay que decir que el convento ya existía desde la Edad Media. La iglesia fue demolida para construir esta iglesia de Brunelleschi y luego se construyeron otros edificios. En esta foto vemos que destaca mucho una gran cúpula que está ubicada detrás de la iglesia, que esa es de la Capilla de los Príncipes y es una obra posterior y no es de la mano de Brunelleschi. Las proporciones que empleó Brunelleschi para la construcción de la iglesia de San Lorenzo están derivadas de las relaciones de la serie de Fibonacci, es decir, la proporción áurea y su relación con el cuadrado. Aquí es donde reside la novedad junto al orden arquitectónico. Es una iglesia realmente tradicional, pero que tiene dentro de sus 3 naves, transepto y cabecera absidial muy marcada, un orden homogéneo y específicamente cubicado que la acerca más bien al Renacimiento y deja de ser una obra tradicional del románico. El orden de toda la columnata interna, las columnas que articulan la nave central respecto a las naves laterales, es de orden corintio y podemos ver en esta foto la vista en perspectiva, es decir, como si estuviésemos ubicados en un espacio un poco por fuera, como en una ventana, ubicándonos fuera del espacio que estamos observando, una vista fija. El soporte, como dije, son columnas de orden corintio con arcos de medio punto y el entablamento que está sobrepuesto a ellas en una clara alusión a la arquitectura romana tradicional. Es decir, este entablamento se sobrepone a los capiteles en vez de ser un entablamento corrido.
El espacio basilical tiene una cubierta de madera, no utilizó bóveda Brunelleschi aquí, sino una cubierta tradicional de madera y un cielo suspendido en base a un artesonado del mismo material, es decir, madera. Las naves laterales, en cambio, están cubiertas por bóvedas de arista con nervaduras, es decir, son una solución más cercana a los modelos tradicionales de construcción. Y un elemento importante que introduce Brunelleschi en esta iglesia es la alternancia de piedra gris y paramentos blancos en su construcción. Esto quiere decir que los elementos tectónicos como arcos, pilastras, columnas, etcétera, están trabajados con una piedra gris un poco más oscura y los muros en sí, que son los que soportan las cargas, están trabajados con un revoque que se pintó de color blanco. Esto entonces nos hace evidente la tectónica del edificio, es decir, cómo funcionan los elementos estructurales que lo sostienen en pie, y es una característica que Brunelleschi diseñó por primera vez en sus edificios. Más revolucionaria aún que la iglesia de San Lorenzo fue el diseño de la que se llama la sacristía vieja de San Lorenzo. La sacristía de la iglesia en sí es este espacio que vemos aquí en sección, que fue trazada hasta 1428 y que se constituyó en el primer panteón de la familia Medici, con un orden corintio semicolosal, porque es un espacio que es bastante grande y elevado hacia las alturas. Los arcos son bastante gruesos, arcos de medio punto para soportar la cúpula, que es bastante delgada, que está en la parte superior y está en intradós. Toda la parte externa de la cúpula está cubierta por una techumbre de tejas, pero tiene una linterna para proveer de luz hacia el interior. Y lo más importante de todo el espacio es homogéneo, concebido a base de la geometría de los cuadrados, como vemos en esta ilustración. La sacristía vieja de San Lorenzo tiene una gran importancia de la decoración arquitectónica en base a la alternancia, como se dijo antes, entre claro y oscuro, mostrando la tectónica del edificio. Aquí lo podemos ver claramente. Los muros están blancos, mientras que los elementos como los arcos, los entablamentos, las pilastras y la base, el anillo de la base de la cúpula, están trabajados en una piedra gris oscura. Hay que decir que la decoración escultórica, en base a estos medallones que vemos en las pechinas de la cúpula y en la parte inferior, fue obra del escultor amigo de Brunelleschi, Donatello. La cúpula no tiene tambor y esto hizo que la luminosidad fuera un problema crítico que Brunelleschi trató de resolverlo únicamente con la linterna. Aquí vemos en esta foto las 4 pechinas con los medallones que sostienen la cúpula. Y estos medallones están hechos en bajo relieve y se atienen a una rígida forma circular. Hay que decir que Brunelleschi nunca diseñó elementos decorativos exuberantes, sino apegados a una tradición más bien bastante adusta, por decirlo con ese término, y su decoración siempre es muy sobria. Regresando a la cúpula, aquí podemos ver que son una serie de nervaduras, los que le dan el principal soporte estructural. En este sentido, podríamos decir que tal vez esto es un resabio del gótico, porque se podían ya construir en esa época, e incluso desde mucho antes, cúpulas que no necesitaran nervios como soporte arquitectónico o estructural. En cuanto al claustro del convento de San Lorenzo, que está hecho a base de, en su interior, en el deambulatorio hecho a base de bóvedas de arista en una clara alusión a la arquitectura antigua romana y en cierto modo también a la arquitectura medieval. La arquería es muy similar a la del pórtico del Hospital de los Inocentes, pero presenta un entablamento mayor que aquel y además es de orden jónico y no corintio. La siguiente gran iglesia que se construyó en Florencia bajo las órdenes de Brunelleschi y por su diseño fue la iglesia del Espíritu Santo, comenzada en 1434, y aquí vemos la planta. Tanto en ella como en el alzado se repite el esquema de San Lorenzo con una planta en cruz latina, 3 naves, etcétera, etcétera. Sin embargo, Brunelleschi proyectó esta iglesia con una serie de capillas que envolvían todo el edificio en un solo nivel. Sin embargo, estas capillas no se construyeron. La foto que vemos aquí es cómo está la iglesia del Espíritu Santo en la actualidad,
y vemos que estas capillas jamás se hicieron. El modelo entonces volumétrico expresa una compleja interrelación de espacios diferenciados por la jerarquía del espacio basilical, porque es la misma solución. Por cierto, no tiene fachada esta iglesia, esa fachada es una fachada provisional que dejó Brunelleschi, no es la que él diseñó y jamás se le construyó. Lo mismo pasó también con la iglesia de San Lorenzo. En el interior del Espíritu Santo vemos un espacio un poco más monumental que en San Lorenzo, con columnas corintias, arquitrabe, arco de medio punto también, y con un segundo arquitrabe en la parte superior, a diferencia de San Lorenzo que solo tiene uno. Aquí se acentúan las líneas arquitectónicas y otra vez vemos hacerse muy evidente la tectónica en base a los elementos de piedra gris, es decir, la alternancia de piedra gris con fondos blancos de los muros, esa alternancia claro y oscuro. Y por otro lado vemos también la cubicación y homogeneidad del espacio. En estas dos fotos comparamos la vista de la nave central a la izquierda de San Lorenzo y a la derecha del Espíritu Santo para darnos una idea de lo similares que eran ambas soluciones, aunque Espíritu Santo es un poco más grande que la de San Lorenzo. Y vemos que tiene los mismos elementos incluso en el artesonado en la parte superior, aunque en el caso de San Lorenzo los casetones del artesonado son cuadrados y en el caso del Espíritu Santo los casetones son octogonales. El último edificio que diseñó Brunelleschi, que fue construido también en Florencia, fue la Capilla Pazzi. La familia Pazzi encargó esta capilla a Brunelleschi en 1441. Ya dije que fue su última obra. Está ubicada en el jardín del claustro de la Basílica de la Santa Croce, en Florencia, la iglesia de la Santa Cruz. Esta era una capilla familiar y además una capilla votiva donada por la familia Pazzi en sí a la ciudad de Florencia. En este sentido, estos exvotos, estas capillas donadas por una familia a la ciudad, el incentivo de esto proviene de la idea de estas grandes familias florentinas de beneficiar ante todo el esquema social de la ciudad de Florencia. Volviendo a la Capilla Pazzi, vamos a decir que fue un intento de Brunelleschi similar al de la Sacristía Vieja de San Lorenzo por crear un edificio de planta central, aunque en este caso es una planta que está centralizada y tiene tres espacios principales. Tiene un pórtico en la parte anterior con una columnata hexástila de 6 columnas, cubierto por bóvedas. Luego tenemos el espacio central de la capilla, que en realidad es rectangular con una gran cúpula circular al medio y una cabecera absidial con su sacristía en la parte de atrás, digámoslo así. Aquí vemos una foto de la fachada de la Capilla Pazzi y del tambor y la cobertura de la cúpula en la parte central. Hay que decir también que en ese sentido la fachada de la Capilla Pazzi fue el primer desarrollo de una fórmula renacentista, por decirlo así, para las fachadas, basado en modelos puramente romanos. En sí, la fachada requirió un estudio muy detallado por parte del arquitecto, donde desarrolló, como vemos en esta ilustración, otra vez la serie de Fibonacci y las espirales áureas, es decir, los rectángulos de proporción áurea inscritos con sus espirales para el desarrollo armónico de la fachada. Brunelleschi con esto demuestra su gran dominio de esta proporción y de la geometría. Cuando vemos el interior de la Capilla Pazzi nos encontramos otra vez con un lenguaje que ya nos es familiar en Brunelleschi. La alternancia de elementos claros y oscuros, siendo los elementos claros los muros de soporte y los elementos oscuros los elementos arquitectónicos o tectónicos que dan soporte al edificio. Todo el interior de la Capilla Pazzi, al igual que la Sacristía Vieja de San Lorenzo, está diseñada en base a la simetría del cubo. En esta ilustración podemos ver los distintos componentes de la capilla. Esta es una ilustración de un modelo tridimensional y cómo están, por decirlo de esta manera, articulados uno con otro. Creo que con este modelo espacial podemos entender muy bien cómo está constituida la arquitectura de este notable edificio. Finalmente, diremos de Brunelleschi algunos puntos esenciales. Primero, el uso que hizo de la proporción clásica, de los órdenes clásicos y de los elementos propios de la arquitectura del clasicismo, fundamentalmente romana, en sus edificios. Fue el primer arquitecto que definitivamente incluyó estos elementos en sus obras.
Luego, el uso importantísimo también de la perspectiva, no solo como medio de representación del espacio, sino también como medio para concebir, para diseñar el espacio en sí, volviéndolo homologado y homogéneo. Prefirió al espacio centralizado un espacio longitudinal y fijo, como demuestran sus dos grandes iglesias. Las cúpulas que empleó, excepto la de la Catedral de Florencia, la mayoría de las cúpulas que empleó para cubrir sus edificaciones eran semiesféricas y nervuradas. Y la decoración, finalmente, que es añadida a la arquitectura para ensalzar los aspectos clásicos y espaciales, y utilizada con notable sobriedad.